Bien, pues buenos días, mis hermanos. Después de una semana complicada de salud, ya les contaré, pero aquí estamos por la gracia de Dios. Vámonos a lo importante. Éxodo 24, vamos a terminar hoy eh, este segundo mandamiento. Realmente las últimas dos enseñanzas son enseñanzas pues alrededor de las verdades que implica este mandamiento. Dice Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hace 8 días comenzamos a hacer una serie de reflexiones alrededor de este mandamiento, sobre todo el 1 y 2 que condenan pues claramente la idolatría. Pero hace 8 días comenzamos a ver algo sobre cómo la iglesia cristiana de hoy tiene una especie de idolatría moderna. Vimos que así como Israel se hizo su becerro de oro, que le dijeron a Aarón, a ver, haznos dioses porque Moisés no baja, y se hicieron ese becerro de oro. Bueno, en la iglesia cristiana de hoy, tristemente hay becerros, nada más que no son de oro, son de carne y hueso. Gran parte de la iglesia cristiana de hoy, mis hermanos, está siguiendo líderes que son verdaderos becerros de oro. La gente confía en ellos, la gente se deja guiar por ellos sin importar si lo que ellos enseñan está claramente fundamentado en la palabra. La Biblia les llama a estos personajes falsos profetas. Gran mayoría de ellos siguen una teología que se llama o se da a conocer como la teología de la prosperidad. Seguramente han escuchado. La gente está detrás de esos becerros de oro, quiere tocarlos, quieren su unción, dicen, casi creen que ellos los salvaron. Y sin consultar en la palabra de Dios si realmente esos pastores, líderes y predicadores fueron realmente llamados por Jesucristo. La Biblia dice en Efesios 4:11 que es Jesucristo el que constituyó, Efesios 4:11, él mismo constituyó a los pastores. Cuando un verdadero siervo de Dios un verdadero siervo de Dios realmente es llamado y constituido por Jesucristo. Es decir, Él lo llama, Él lo capacita. Ningún instituto bíblico, y los hay y son muy respetables, algunos son necesarios, pero ningún instituto bíblico tiene la capacidad de hacer un pastor. Un pastor es un llamado de parte de Dios donde Él los constituye, los llama y los capacita, no por capacidades que tenga el predicador, sino por pura gracia. Amén. Entonces, los institutos bíblicos ayudan en la formación de pastores para que se estudien, escudriñen la palabra, pero el que llama a sus pastores es Jesucristo. Él es el que los constituye. Entonces, dado que muchos de estos son de verdad, como decíamos hace 8 días, verdaderos becerros de oro, la gente ya no escudriña la palabra. Es que el pastor dijo, es que el pastor dice que viene un avivamiento, es que el pastor dice que, y el pastor dice, y ya no escudriñamos la palabra de Dios. A la iglesia de nuestro tiempo nos hace mucha falta hacer lo que hicieron los cristianos de Berea. ¿Se acuerdan? Hechos 17:11. Vamos a ver qué hicieron los de Berea. Llegó Pablo a predicarles el evangelio. Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo. Y ellos, vamos a ver lo que hicieron. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud. Pero también vean lo que dice,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo recibieron la palabra? Primero dice aquí, con toda solicitud. Esta palabra solicitud habla de atención, de buen ánimo. A ver, ¿qué quiere compartirnos Pablo? Así debemos recibir la palabra, con buen ánimo, con atención, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Pero dice que hicieron algo más. ¿Qué hicieron? Escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo les compartía era así. La palabra escudriñar, anacrino del griego, en su sentido original da la idea de alguien que escarba tierra, como queriendo encontrar algo. Así se nos manda venir a la Biblia. A ver, voy a escudriñar, a ver si eso que me está diciendo esa persona, ese predicador, ese pastor, concuerda con lo que dice la palabra de Dios. La palabra anacrino también significa investigar, interrogar, preguntar, examinar con juicio. Necesitamos que, independientemente quien se pare aquí al frente, es nuestra obligación escudriñar las Escrituras. A ver si eso que me está diciendo concuerda con la palabra de Dios. Traigan su Biblia, leer el contexto, tomar notas. A ver, voy a revisar en casa, escudriñar para ver si lo que me están enseñando es así. No importa, insisto, quien se pare. Básicamente por tres cosas, mis hermanos. Primero, porque los pastores somos seres humanos y aunque sean líderes, pastores de sana doctrina, nos podemos equivocar o no. Por supuesto que sí. Entonces, a ver, hey pastor, se equivocó. Se vale decirle al pastor. A mí me ha tocado reconocer, hermanos, fíjense que el otro día cité esto y no era así, era de esta manera. Es importante reconocerlo. Me ha tocado a mí oír a uno que otro hombre de sana doctrina reconocer algún error en algún texto que interpretó mal, que no leyó correctamente. Entonces necesitamos escudriñar, estar atentos, recibir la palabra con solicitud, pero escudriñar. Pero en segundo lugar, porque también hay pastores ignorantes. Y la ignorancia no es menos peligrosa que la de un falso profeta. Es decir, son pastores que no se preparan, son pastores que no escudriñan, que ni siquiera saben si han sido llamados de Dios. Y por eso Timoteo, dando una serie de instrucciones para los líderes de la iglesia, les dice en 1 Timoteo 3:6, hay varias características, pueden leerlas en casa, de lo que debe ser un siervo de Dios. Pero dice aquí en 1 Timoteo 3:6, no un neófito. Dice que no debe ser un neófito. Y la palabra neófito viene de nuevo, no un recién convertido. Hay iglesias donde dice, tú te gusta predicar, pues órale al frente. Espérame, para empezar debe ser llamado por Dios. Ni Pablo se lanzó luego a predicar. Por lo menos, según las Escrituras, tuvo 3 años con Gamaliel aprendiendo la palabra de Dios. No un neófito. A veces los agarran porque es medio famosón, se convierte en famoso. Este es un fenómeno que está ocurriendo en muchas iglesias en México. Se convierte, aparentemente, entre comillas, se convierte en un medio famosón y al rato ya lo quieren poner a predicar para que atraiga gente. La palabra de Dios dice no un neófito, o sea, no un recién convertido, no un recién plantado. Dice, no sea que se envanezca, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y aunque sea sincero, a lo mejor es una persona sincera, pero vamos, aquí no estamos en juguemos a ser pastor. A ver, ¿quién tiene el llamado? Pues lo vamos a poner a predicar nada más porque sí. Primero debe tener un llamado y debe estar equipándose. Entonces, por eso como iglesia debemos estar atentos, escudriñando las Escrituras. Insisto, párese quien se pare aquí al frente o a algún evento que vayas donde hay un predicador, escudriñemos las Escrituras. Pero en tercer lugar, porque hay falsos profetas, hay falsos maestros que con todo propósito y con toda intención tuercen la palabra de Dios. Sabemos que de esto la palabra de Dios nos habla abundantemente. El Nuevo Testamento tiene una gran cantidad de advertencias contra los falsos profetas, comenzando por nuestro Señor Jesucristo. Él
fue el primero que comenzó a advertirnos de los falsos profetas. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2:1. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Esta es una de las razones más importantes por las cuales escudriñar y estar atentos, aunque tengamos a quien tengamos aquí, pero aquí dice la razón más importante, dice, pero hubo también falsos, ¿qué? Profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, ya los hay. Y ahora esto ya se cumplió, y conforme se acerque la segunda venida de nuestro Señor, o la venida de Cristo por su iglesia primero, conforme se acerque ese día, más y más habrá. Por eso dice Pedro, es una advertencia. Si ustedes pudieran ver el griego, es una advertencia preocupante. Dice, hubo también falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí está la importancia de escudriñar las Escrituras. Escuchen, dice que habrá ¿qué? Falsos maestros. La palabra falso viene de una palabra griega, pseudo. ¿Han oído que dicen, ese es un pseudo futbolista, ¿no? Sale ahí el jugador y como que no la hace. Pseudo habla de falso, engañador, que se hace pasar por. Estos son falsos profetas, engañadores que se hacen pasar. Pero vean cuál es el peligro. ¿Qué van a hacer estos falsos profetas? Introducirán, ¿qué dice? Encubiertamente herejías. La palabra encubiertamente significa al ladito, y significa también a hurtadillas, meter entre dos cosas. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Esto es lo peligroso. Una de las características de los falsos profetas es que sí llegan a decir verdades bíblicas. Por supuesto, oye, esto que dijo es cierto, pero encubiertamente, así al ladito, como no queriendo la cosa, o más bien, como sí queriendo, ya te meten una herejía. Pero tú dices, mira, esto que dijo es bíblico, esto también, yo oía ese falso profeta, ¿de cuál falso? Si dijo un montón de verdades, pero no te diste cuenta, sobre todo si no escudriñas la palabra, que ya te metió encubiertamente una herejía. Una herejía es torcer la palabra de Dios, es engañar, es torcer la palabra de Dios con el objeto de obtener y de engañarte. Pero dice, ese es el peligro, que lo van a hacer ¿cómo? Encubiertamente. Encubiertamente herejías, engaños, mentiras, tuercen la palabra de Dios. Pero vean cómo califica, aquí lo peligroso, Pedro a esas herejías. ¿Herejías qué les llama? Destructoras. La palabra destructora, apoleia en el griego, significa ruina o pérdida, condenación, destrucción, muerte. Esas herejías conducen a quien sigue a esos falsos profetas. Claro, como son becerros de oro, no, es que yo vi que hace milagros, yo los sigo, los idolatran casi, pero les están introduciendo herejías que los están conduciendo ¿a qué? A la condenación eterna, a la muerte. Creen que están en un camino de verdad, pero están, como dice Proverbios 16:25, en un camino de muerte. Y si no escudriñamos, si no estamos atentos, no, pues es que lo dijo el pastor. A ver, chécale con la palabra de Dios. Meten encubiertamente herejías destructoras. Y hay mucha gente que sigue esos becerros de oro. No, es que dice que viene lo mejor, que Dios nos quiere ricos, y amén y aleluya. Y ahí están creyendo que van a ser ricos y van a terminar en el infierno. Son herejías destructoras, pero las meten encubiertamente. Algunos ya son muy descarados. Algunos quizás con la madurez espiritual que han obtenido en su relación con Dios, al estudiar la palabra, algunos ya los identificamos. Pero hay otros más sutiles, mis hermanos. Voy a preparar un tema porque
más adelante, ¿no? Terminando los 10 mandamientos, porque hemos hablado de estos falsos profetas, pero hay una corriente de falsos profetas disfrazados de pastores de la sana doctrina. Tú los oyes, dices, este es más, y le tira a fulano y le tira a tal predicador, ese sí es sana, o sea, creen que porque le tira a cuanto falso predicador de enlace, ya por eso es sana doctrina, pero cuando los comienzas a escuchar, encubiertamente te empiezan a meter herejías. Ya estudiaremos de eso, no es el tema ahorita los falsos profetas, pero ahora sí que los de enlace igual, aquí ya no engañan a ninguno. Ya los tenemos bien conocidos, nada más lo oyes, dices, un lobo con piel de oveja. Pero hay otros que se están levantando, pues se levantarán falsos profetas, que de verdad, mis hermanos, sutilmente están metiendo herejías impresionantes a la iglesia de hoy. Conozco iglesias lideradas por este tipo de pastores que se han vuelto al judaísmo, se han vuelto judaizantes. Bueno, ya sería otro tema, pero ¿cómo identificar estas herejías? ¿Haciendo qué? Lo que hicieron los de Berea, escudriñar las escrituras, sea quien sea. Pablo dijo en Gálatas, si yo mismo o nosotros o un ángel les predica otro evangelio, sea maldito. Pablo se incluye, yo mismo puedo. ¿Qué tal si un día Pablo se volvía loco? Pablo era un ser humano, gracias a Dios que fue un hombre de Dios, que Dios usó grandemente. Pero Pablo dice, si aún nosotros mismos o un ángel les predica otro evangelio, el tal sea anatema, maldito significa. Ahora, estos becerros de oro que muchos siguen, entre muchas características, tienden, me acordé ya de la palabra que hace 8 días no me recordaba, tienden a lisonjear a la iglesia. ¿Todos saben qué es lisonjear? Una lisonja. La palabra lisonja se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, viene del griego eulogios, viene como de elogiar, significa hablar bien, significa también alabar, decir palabras suaves, hacer elogios, pero escuchen, con el fin de sacarte un provecho. En español mexicano significa hacer la barba. O sea, cuando alguien te dice, hermano, qué bien se ve, y el hermano está todo demacrado porque ha estado enfermo, no, se ve excelente. Oiga, no, ¿tendrá algo que me preste? Eso es lisonjear. Entonces se paran predicadores y les dicen, ¿verdad? Iglesia, ustedes son la mejor iglesia del mundo. Tú dices, ya, cuando alguien dice así, algo está pasando en la vida de él, porque iglesia solo hay una. Y está compuesta por toda persona que ha sido comprada por la sangre de Jesucristo. Entonces no hay una mejor iglesia que otra, ¿no? Entonces ya cuando sepa, ustedes son la mejor iglesia, ustedes son unos campeones, ¿no? Ustedes son unos, a ver, ¿dónde están mis campeones? ¿Cuántos campeones hay aquí? Entonces empiezan a lisonjear, porque quieren obtener, ¿qué? Ya lo vamos a leer aquí en 2 de Pedro ahorita. Quieren lo vuestro, decía Pablo, quieren su dinero. Pablo dice, yo no quiero lo vuestro, yo los quiero a ustedes. Pero quieren su dinero, las lisonjas, y comienzan a alabar a la iglesia. Iglesia, ustedes van bien. Llega un hermano que pecó, que adulteró, hermano, amén, usted sígale, échele ganas, no importa la gracia, y siga adelante. Mientras usted esté sembrando y diezmando, usted no se preocupe. Empiezan a lisonjearlos. Por cierto, esas frases repetitivas que usan, tú eres un campeón, tú eres hijo del rey, vas a ser rico, y se las repiten y se las repiten, es parte de una filosofía, o más bien de una, ¿cómo llamarle? Hay una corriente pues psicológica realmente,
que se llama la programación neurolingüística. Yo les prometo que también terminando estos temas, les voy a hablar de todo esto porque se está usando mucho en la iglesia cristiana. Es comenzar a usar el poder de la palabra, a repetir. Se lo estoy diciendo de manera sencilla, es mucho más complejo, pero entonces le dices a la iglesia, tú eres un campeón, y tú eres un campeón, y tú eres un campeón, y todos los domingos le dices, tú eres un campeón, tú eres un campeón. ¿Cuánto se cree un campeón? Aunque vive en pecado toda la semana. Pero soy un campeón, los programan, tú eres un campeón, y se lo repiten, iglesia, tú eres hijo del rey, mereces lo mejor, a ver dilo, soy hijo del rey, merezco lo mejor, y los empiezan a programar. Esto lo usan mucho las empresas de mercadotecnia para ayudar a sus vendedores a que logren sus metas. Tú eres un buen vendedor, tú te paras en la mañana, ¿verdad? Y empiezan a programarlo, te paras en la mañana enfrente de un espejo. Eso me lo contó una persona que trabajaba en OmniLife. Te paras en un espejo y dices en la mañanita, soy exitoso, hoy voy a lograr mis metas, hoy es mi mejor día, y suena bien. Pero la verdad es que el verdadero cristiano no se para y dice, hoy es un bello día. El cristiano viene y ora, Señor, me pongo en tus manos, dependo de tu gracia. O sea, no porque yo me pare, soy el más alto de la iglesia, Dios restaura, ya voy a ser el más alto, ¿no? Soy de los más altos, no. O sea, los empiezan a programar, tú declara, tú di, tú repite y empieza, y esto hacen estos becerros de oro. Pero la gente no escudriña porque son sus becerros de oro. Me enteraron esta semana un querido hermano, porque todo esto también está muy relacionado con otros rollos de estos que hay hoy en día. No sé si han oído hablar del coaching a las empresas. Ahora le llaman neurocoaching porque trabajan mucho con la mente, con las ideas. Me mandaron una información de que hay un pastor en Cuernavaca, una iglesia muy famosa atrás de la comercial de Avenida Morelos, que es consultor, tiene un despacho de consultores que da cursos de neurocoaching, un pastor. Entonces cuando me mandaron el póster le dije a mi hermano, oye, yo creo que ya la iglesia que ve en qué ondas anda su pastor, pues seguramente pues ya debe darse cuenta que es un falso profeta, seguramente se van a salir muchos, ¿no? Me dice, hermano, están encantados. Y entonces ya leí el Facebook y entonces decía, bravo pastor, porque ¿qué creen? Por si alguien quería ir, es el martes, pero ya está el cupo lleno. Y esos cursos cobran miles de pesos. Miles de pesos. Y hacen lo mismo, llevan a las empresas, tú eres exitoso, a los gerentes, a los vendedores, y los empiezan a terapiar. No, la palabra de Dios ahí no existe, pero en lo absoluto. Pero como son sus becerros de oro, tú di, eso está mal, y te van a decir, no me toques a mi pastor, no me toques a mi ungido. ¿No? Usan mucho ese salmo para querer proteger a sus líderes, que no podemos con la palabra de Dios señalar que están desviándose de la enseñanza de la Biblia, porque son becerros de oro. Esos cursos aquí los vimos una vez, yo no sé si se acuerdan algunos que una vez estábamos en domingo y salían unas personas ahí vestidas, y ¿se acuerdan? Aquí daban estos cursos, no aquí en la iglesia, ¿verdad? Por aquí quien nos escucha aquí, sino aquí en uno de los auditorios, daban esos cursos. Bueno, en la iglesia cristiana se están dando dentro, afuera, es una mezcolanza porque lo que están tratando de hacer estos becerros de oro es atraer gente a costa de lo que sea. Tienen el famoso pensamiento maquiavélico, el fin justifica los medios, y no es cierto. El único medio para atraerlos a los pies de Cristo es la locura de la predicación. Amén. No necesitamos inventarle. Entonces, es tremendo lo que está sucediendo, pero lo que quiero que vean relacionado con el mandamiento es que como son verdaderos becerros de oro, la gente no le importa ni lo que haga ni lo que diga, porque ven que llena. Dice, no, pero mira, su iglesia está llena. Y ese no es un parámetro para definir a un falso profeta de un siervo de Cristo, sino Cristo lo dijo en Mateo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos no es una iglesia llena, los frutos es verdaderamente un cambio de vida, y tenemos como iglesia que
poner a juicio lo que enseñan. A juicio quiere decir venir a ver lo que me está diciendo es verdad, lees la palabra, lees el contexto. Necesitamos escudriñar. Pero como los lisonjean, iglesia, ustedes son unos campeones, y se lo repiten y son los campeones. Y miren, mis hermanos, la realidad es que no somos unos campeones. El cristiano es un pecador redimido por la sangre de Cristo. Y sí tenemos la victoria en Cristo, no porque somos campeones. La victoria es en Cristo, dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Versículo 5, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la verdadera victoria. Y cuando tenemos la victoria no es que fuimos unos campeones, es que el mérito fue de Jesucristo. Amén. Entonces, cuidado, mis hermanos, con los que lisonjean dentro de la iglesia. Aquí mismo te puede suceder, hermanito, ¿verdad? Te empiezan a hacer la barba, líderes, pastores. Romanos 1:16, fíjense lo que le dice Pablo, se puede aplicar a pastores, a hermanos, a cualquier gente dentro de la iglesia. Dice, Romanos 16:18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, ¿y qué? Lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos, de los que no escudriñan. Ay, es que habla bien bonito, es que sentí bien bonito. Salen de la predicación, hermano, fue de gran bendición, la predicación fue bendecida. ¿Y qué aprendiste? No sé, pero sentí bien bonito. Y además me dijeron que soy hijo del rey, que viene el éxito a mi vida, y salen bien felices. ¿Y a qué hora les llamaron a vivir las vidas santas y en obediencia para que realmente tengamos la bendición de Dios? Dice, fíjense lo que dice Proverbios 26:23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios ¿qué? Lisonjeros y el corazón malo. Miren, el tiesto es como un pedazo de barro, de olla, así que se encontraban. Y esta expresión, escoria de plata echada sobre el tiesto, hagan de cuenta que se encuentran en un pedazo de barro y lo pintan con una capa de plata y te lo venden como plata 925 que le llaman. Pero por dentro, ¿qué hay? Un pedazo de barro, pero por fuera parece plata. Dice que así es el corazón, o los labios lisonjeros y el corazón malo. Es decir, las palabras lisonjeras ocultan el corazón malo. Entonces te hablan bien bonito, pero dentro de ellos quieren sacarte algo. Cuidado, mis hermanos. Cuidado con estos becerros de oro. Dice Jeremías 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus ¿qué? Con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Qué fuerte la palabra de Dios. Retomemos segunda de Pedro, que de ahí venimos. La advertencia de Pedro, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, es decir, que llevan a la condenación, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero miren lo que pasará, versículo 2. Y solo unos pocos seguirán sus disoluciones. ¿Así dice? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Saben que la palabra disoluciones es la misma palabra griega que se usa en herejía destructora? Significa camino de perdición, camino que lleva a la ruina y a la condenación. Muchos seguirán a esos falsos profetas
en su camino que lleva a la perdición. Esa es la realidad bíblica en nuestro tiempo. Llenan estadios, ustedes véanlo, llenan estadios. Y aquí batallamos, ¿verdad? Y ellos llenan estadios y dicen, no, pues sí ha de ser de Dios porque llenan estadios. Pero cuando oyes su predicación, que son verdaderas herejías destructoras, dices, se está cumpliendo lo que dice ahí. Muchos los van a seguir. Entonces, la cantidad de gente que sigue a un predicador no es el parámetro para saber si está o no en la verdad bíblica. Y ahí está, muchos seguirán su camino de destrucción, podríamos parafrasearlo. Muchos, porque son becerros de oro y todos están como los de Israel. Estos son nuestros dioses que te sacaron de Egipto. Y los siguen y a donde quieran. Bueno, hay gente que paga miles de pesos por ir a verlos. Hay gente que viaja a otro país, que va, es que yo quiero que me toque y que vaya y que va a venir. Les digo, hay iglesias que se juntan para traerlos, hacen su vaquita para traer a su becerrito. Es que hay que traerlos, son herejías destructoras y muchos, dice la palabra de Dios, seguirán sus disoluciones. Es deber de verdad, mis hermanos, de nosotros. Y sobre todo de un pastor, mis hermanos, advertir esto constantemente. De verdad. Porque la Biblia profetiza que conforme se acerque la venida del Señor, esto se va a poner peor. Y aún a los escogidos van a engañar. Eso dice la palabra, por eso tenemos que advertir. A mí me han dicho, hermano, ya dejen paz a los falsos profetas, ya deja de predicar de ellos. Eventualmente seguimos predicando de ellos, primero porque son muchos que se están condenando. Y yo estoy seguro que aquí varios de ustedes conocen personas que van a esos grupos de falsos profetas. Tienes una responsabilidad delante de Dios, orar por ellos y pedirle su gracia para compartirles la palabra, a ver si Dios te da la gracia para que vuelvan de su camino. Porque muchos te van a decir, no, estoy bien, a ver, a tu iglesia, acá sí se siente el poder de Dios. A ver, fui a tu iglesia el otro día y parece que los bautizaron en limón, dice. Acá no, acá brincamos y caemos y hacemos, acá está el poder de Dios. ¿Sí o no? Entonces, por más que hay muchos que por más que les argumentes con la palabra de Dios, ahí van a seguir a su becerro de oro. Pero hagámoslos, porque están en un camino, repito, como dice Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esas iglesias cristianas, mis hermanos, ahora sí que como dice Apocalipsis 3:1, que Cristo le habló al pastor de la iglesia, le dijo al final en Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así hay muchas iglesias, no importa el nombre, iglesia viviente, iglesia del Dios vivo, hay muchas iglesias que están muertas porque Jesucristo no es el que las dirige. Es un becerro de oro. La gente sigue a su becerro de oro. Oremos de verdad, mis hermanos, si tenemos la gracia y la bendición de conocer la palabra, de estar en la sana doctrina, de que Dios nos use, por supuesto, para evangelizar el evangelio a quien no lo conoce, pero también traer a aquellos que se han apartado del camino. Dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué maravilloso cuando vemos, ¿verdad?, que había una persona que estaba en un camino equivocado y que tú con la gracia de Dios, con la palabra de Dios, lo hagas volver al camino del Señor. Es una responsabilidad. La Biblia nos manda a los pastores advertir esto constantemente. En Isaías 56, fíjense lo que dice, es tremendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Isaías 56:9, y sobre todo es un llamado a los pastores, a los que estamos al frente, líderes, maestros. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Aquí está hablando, imagínense las ovejas. ¿Qué pasa si vienen las fieras? Pues se van a devorar a las ovejas. ¿Cuál es la labor de un pastor? Pues cuidarlo de esas fieras. Y muchos de esos líderes andan buscando devorar a la iglesia, porque finalmente son ministros, dice la palabra de Dios en Gálatas, ministros de Satanás. ¿Y Satanás cómo anda?
como león rugiente buscando a quien devorar. Pero vean el 10. Sus atalayas, el atalaya es el que ponían en la punta de la torre o en lo más alto de un lugar para vigilar. Y de hecho es una labor pastoral, estar vigilando. Dice, sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes. Miren qué peligrosa la ignorancia de la palabra. El que debe vigilar, ignorante. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Esto es metafórico, mis hermanos. Pero el pastor, si es necesario, necesita ladrar. ¿Cuándo ladra un perro? ¿Cuándo ladra? Normalmente, ¿verdad? Hay perros que ladran todo el día y no hay peligro, ¿no? Así, hay un perrito de una vecina, ladra todo el día. Y el otro día dicen que se metieron y nunca ladraron. Pero bueno, no, normalmente el perro ladra cuando hay un peligro. Metafóricamente eso tiene que hacer el pastor, ladrar. Metafóricamente. Y les digo metafóricamente porque hace como 2 años me hablaron de una iglesia y me dijeron que era el mover del espíritu, donde la gente comenzó a hacer ruido de animales, y uno de león, de oso y otros como perros, y que les preguntaron, ¿y esto por qué? Es un mover del espíritu. No, aquí ladrar es metafórico. Ladrar habla de advertir. Decir, viene peligro, hermanos, tengan cuidado con lo que oyen. Hoy quizás con internet es una maravilla, yo les dije, es una bendición poder escuchar predicadores de sana doctrina, etcétera, etcétera, pero tengan mucho cuidado. Escudriñen las escrituras y el pastor tiene que estar ahí atento y tiene que darles la palabra para que tengan los elementos para discernir. Lo único que me puede ayudar a discernir es el conocimiento de la palabra. Pablo oraba que Dios les diera conocimiento y ciencia a la iglesia. ¿Por qué? Conocimiento y ciencia de su palabra. ¿Para qué? Para que discernieran entre el bien y el mal. Y dice, vean el versículo 11, y esos perros comilones, a mí metafóricamente se me figura estos líderes, dice, esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo advertirles? ¿Cómo cuidar? ¿Cómo pastor? ¿Cómo puedo hacer esta parte? Estar con todos ustedes, a ver qué ven, ir a casa, a ver qué estás viendo, a ver qué estás oyendo. ¿Estará bien? No puede un pastor. El pastor tiene una responsabilidad principal. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vean, la instrucción es apacentad. ¿Qué significa apacentad? Hay algunos que ya se lo saben. Alimentar, dar un alimento nutritivo. ¿Cuál es el alimento nutritivo con el que los apacentamos? La palabra de Dios, no hay otro. No hay otro. Cuando les damos la palabra y están recibiendo la palabra, están siendo apacentados. Entonces crecen, maduran. Entonces llega uno de esos falsos profetas que quieren ser becerros de oro y tú dices, no, vete de aquí. Esta es la manera que podemos ladrar, compartirles la palabra de Dios, apacentarlos, alimentarlos, porque ya sabemos que Cristo dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces terminemos aquí con esta parte, 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, es decir, su camino de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero vamos a ver qué motiva a estos falsos profetas. Versículo siguiente. Ahí está. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué meten estas herejías destructoras? ¿Por qué lisonjean? ¿Por qué hacen todo esto? Por avaricia harán mercadería, entiéndanse, negocio de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Serán condenados, pero mientras tanto están engañando a muchos. ¿Por qué lo hacen? Por avaricia. La palabra avaricia, pleonexia en el griego, significa codicia,
ambición que lleva al engaño y al fraude. ¿Por qué lo hacen? Y vean, todo venden, te venden sus CDs, te venden su música, te venden todo, te venden sus encuentros. Si quieres ir a sus encuentros, cobran. Todo es mercadería, todo es negocio. Hay gente que me ha llegado, hermano, en la iglesia donde iba, mire, cobran por todo, pues. Ya nada más les falta cobrar por ir al baño. De veras. Y que miren, el pastor hizo un devocional y lo está vendiendo a 30 pesos. Y el pastor hizo esto y estamos vendiendo. Y tienen que hacer, miren, la Biblia habla, ya lo hemos dicho abundantemente, solo lo recuerdo. 2 conceptos para sostener la obra. ¿Cuáles son? Diezmo y ofrenda. Todo lo demás es mercadería. Y ahí están vendiendo y sus conciertos y esto, y quieres tu milagro, mira, siembra. Bueno, parecen campesinos porque todo el tiempo a sembrar y a sembrar y a sembrar. Así llegó una vez un amigo que tristemente ya se perdió ahí en una de esas doctrinas falsas, pero un día llegó de un evento y dice que tenía su camionetita el hermano, una Suburban, media traqueteadona, pero lo llevaba de aquí para allá. Y un día llegó y le digo, ¿y tu camioneta? Pues, la sembré. Yo creí que me estaba bromeando. ¿Cómo que la sembraste? No, fui a un evento, vino fulano y dijo que si la sembrábamos, Dios nos iba a dar más. Oigan, sí, lo vi el otro día en una camioneta último modelo, pero porque se fue a ese grupo y a esa secta. Y ya halló el caminito para sacarles más dinero. Pero sembró su camioneta. ¿Se imagina que me para? A ver, hermanos, aquí siembren. Pues, ¿qué les pasa? Pero como son becerros de oro, como los idolatras, no, si dice que sembremos, y como usan versículos, algunas verdades con herejías encubiertas, pues muchos se lo creen, y como no escudriñan y como no están atentos como los debería, pues caen en sus engaños. Y como también hay codicia en los que escuchan, no solo la avaricia de los engañadores, sino codicia en el que oye, porque si te dicen, mira, si tú das 1,000 y Dios te va a dar 100 por 1, 1,000 por 100, voy a tener 100,000, y pues lo hacen por puro negocio, ¿sí o no? O sea, avaricia en ellos y codicia también en los que escuchan. Ahora sí que el uno para el otro. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿por qué están ahí? Porque quieren. A lo mejor sí hay una gente ahí sincera, nuevita, pero si está buscando el Señor, el Espíritu Santo le va a abrir los ojos, le va a decir, salte de ahí. Puro becerro de oro. Lo hacen por dinero, mis hermanos. Por dinero. Quieren lo suyo, dice la palabra de Dios. Fíjense, lo explica muy claramente 1 Timoteo 6:9. Fíjense lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse, y habla en general, no solamente predicadores, gente en general, los que quieren enriquecerse, aquí enriquecerse es esa gente y quieren mejor casa, ya tienen una casa pero quieren más, y tienen un buen carrito pero quieren más, quieren enriquecerse. Es más, el domingo ahí ni nos vemos porque necesito más dinero y ya no te veo y no los ves más que cuando tienen una necesidad. Pero dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. ¿Saben que mucha gente? A mí me ha tocado ir jóvenes hace tiempo que decían, pastor, Dios me ha llamado al ministerio. Quiero ser pastor. Y uno, la verdad que de pronto sería algo loable. Pero su referente son los falsos profetas. Ven que están esos pastores con trajes de $2,000, que viajan en jet, que cobran un dineral por sus presentaciones. Entonces dice, yo tengo el llamado. Porque quieren enriquecerse igual que ellos. Porque ese es su parámetro. No quieren servir realmente, no quieren el ministerio, quieren el ministerio para servirse. Y si les dijeran que, ¿se acuerdan de Pedro cuando un día le pidieron una limosna? Le dijeron una limosnita y le dijo, no tengo oro ni plata. Estos tienen carros, jets, tienen un dineral. Él dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. Qué diferente, ¿no? Pero vean el versículo 10, lo que pasa, dice, porque raíz, ahí está el origen, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, el amor al dinero, codiciando a algunos. ¿Qué pasó por el amor al dinero? ¿Qué hicieron? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra extraviar, apoplanao, significa salirse del camino.
¿Por qué se salieron del camino? Por amor al dinero. Hay muchos que comenzaron genuinamente, ¿verdad? Pero ven que esto no deja. ¿Qué hago para que la gente venga y se llene? ¿Y qué hago? Pues decirles lo que ellos quieren. ¿Cómo haces que un cliente esté feliz? Pues véndele el producto que quieres. ¿Cómo haces que la iglesia esté feliz? Pues dile lo que quieren oír. ¿Qué quieren oír, hermanos? ¿Quieren ser ricos? Yo les digo cómo ser ricos. Y 7 pasos para el éxito. Y empiezan a decirles lo que quieren oír. Por eso yo les he llamado en algunos estudios las iglesias tipo Walmart. Queremos consentirte. ¿Se imaginan aquí? Hermanos, ven a esta iglesia, queremos consentirte. ¿Qué es lo que quieren, hermanos? ¿De qué quieren que se predique el próximo domingo? Vamos a hacer una votación. ¿Quieren que hablemos cómo ser exitoso en tu negocio? Aquí les voy a dar los 7 pasos de John Maxwell. Mire, ya está mencioné a estos que se han apartado del evangelio. Los 7 pasos para el liderazgo efectivo. Y empiezas, y es más, hasta ¿qué dijimos que era? Neurocoaching. Y empiezan a torcer la palabra. Empiezan a hacerlo para tener a la gente contenta y la gente se caiga con su lanita. Porque quieren enriquecerse. Por eso se extravían de la verdad. Son verdaderos becerros de oro. Y la gente dice, no, pero no está mal. Pues es que mire, hermanos, tuercen la palabra de Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo que le pasó a un hermano hace algunos años aquí en una iglesia. Había una iglesia, o no sé si existe, pero bueno, lo de menos es la iglesia. Pero curiosamente el pastor de esa iglesia decía que él tenía el llamado para alcanzar a los ricos de Cuernavaca. Él dice, Dios me llamó para alcanzar a puro rico. Entonces, y tú ibas a su iglesia y sí había puro rico, pero se había torcido ya la palabra, etcétera. Pero de cuando en cuando se le colaba un pobretón. Porque muchos llegaban y decían, híjole, aquí puro carrazo y yo zapatín. Entonces, bueno, este hermano pues luego pues trataba de animarlos y demás, pero fíjense la escena, esto me lo contó la persona a la que le sucedió. Él no tenía carro, él pues veía a los demás con carro y entonces llegó con el pastor, pues yo veo que aquí Dios todos los bendice. Sí, pues somos hijos del rey. Y entonces dice, pastor, pues yo no tengo carro, ¿no? Pues ya me di cuenta, porque además andan viendo qué carro traes y los pastores son abusados, ¿no? Entonces le dice, fíjense cómo empezó la cosa. Le dice, a ver, hermanito, ¿eres hijo del rey? Sí, pastor. Pregunta, ¿le dijo una herejía? Pues no. Si hemos nacido del nuevo, pues eres hijo del rey. Luego le dice, ¿crees que tu Padre Celestial es el dueño del oro y la plata? No, pues sí, pastor. ¿Le dijo una herejía? No, el Padre Celestial es el dueño del oro y la plata. Pero empezó a manipular. ¿Crees que tu Padre Celestial te quiere a patín? Así le dijo. A patín es a pie. No, sí, para los que nos escuchen en otros países. A patín equivale sin coche, ¿no? Porque luego van a decir a patín. No, pero así le dijo, ¿crees que tu Padre Celestial te quiere a patín? Ay, pastor, pues no creo. Pues no, eres hijo del rey, como un hijo del rey a patín. Dice, lo que pasa que tú necesitas reclamar tu bendición. ¿Se fijan cómo empiezan a torcer la palabra? ¿Cómo que reclamar? La Biblia dice clama, y clamar viene de rogar, suplicar de rodillas. Ahora en la iglesia hay gente que reclamo mi bendición, yo reclamo, ven un carro, yo lo reclamo para mí. Miren, ni en el departamento de reclamaciones te lo van a dar. Pero les enseña, no, es que yo lo reclamo. ¿Cómo que lo reclamo? Pero se fijan cómo empiezan ciertas verdades, eres hijo del rey, tu padre es el dueño del oro y la plata, luego entonces, pues dile que se caiga con un carro. No te quiere a patín, eres hijo del rey. Y miren, el hermano contaba que salió medio tristón ese día. Porque le dijo, y si no, lo que pasa es que Dios no te ha bendecido, porque lo más seguro es que andas en pecado o eres un falto de fe. Entonces el hermano salió. Gracias a Dios este hermano hoy está en una iglesia de sana doctrina y se dio cuenta, ¿no? Que pues a veces la voluntad de Dios es otra.
A lo mejor la voluntad de Dios es que andes a patín, no lo sé, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia lo que nos lleva es a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y estos hombres nos llevan a poner la mira en las cosas de abajo. Dice Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, aunque andes a patín, tú buscas las de arriba. Y si en su soberanía Dios te quiere cambiar de patín a coche, Él sabe. Pero tú busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira, dice el versículo 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero luego sucede que a estos becerros de oro los vuelven intocables. Y se agarran ese versículo del Salmo 105:15 que dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Estos manipuladores te dicen, no, tú no toques al ungido, no puedes hablar mal de mí. Miren, una cosa es hablar mal de ellos y otra cosa es señalar sus herejías. Y eso sí nos manda la palabra de Dios denunciarlos. No, es que si tocas al ungido y si tú dices algo contra mi ministerio, la maldición de Zapopan te va a caer. Así les dicen. Aquí le sucedió a un joven, se los he contado, que se despidió de una iglesia apóstata, iba a esa iglesia, era una iglesia que estaba mal, pero mal en serio, y le dijo al pastor, le dijo, no, pues despídete por cortesía, dile goodbye, my friend, y fue y se despidió. Y le dijo, si tú te vas de aquí, un espíritu de muerte te va a perseguir. En el mundo dirían ironías de la vida. ¿Qué sucedió? Yo no lo sé, pero año y medio después, en el noticiero de Joaquín López Dóriga, salía este reportero y decía, en Cuernavaca acaban de agarrar a un pastor violador de menores. Era ese que le había augurado que un espíritu de muerte moriría. No es para burlarse, no, yo no sé la causa, pero de que hay justicia de parte de Dios hay justicia. Manipulan, tuercen la palabra de Dios. Vean lo que dijo Pablo en Gálatas 1:6. Él estaba consciente que él mismo podía apartarse del evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo exhorta, a ver, ¿cómo que están en estas ondas? Y les dice, no que haya otro evangelio, por supuesto, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero vean la advertencia de Pablo, mas si aún nosotros, se incluye él, aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Entiéndase, sea qué, maldito. Como antes hemos dicho, fíjense cuando dicen el 9, como antes hemos dicho, o sea, esto es algo que Pablo les decía recurrentemente. No era la primera vez, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Vean cómo estas verdades de advertencia son constantes. Si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Entiéndase, maldito. Qué tremendo, mis hermanos. La gente es capaz de hacer cualquier cosa cuando tienen sus becerros de oro. Aún, mis hermanos, quiero hacer una advertencia que ya he hecho en algunas ocasiones, con todo amor y respeto, porque a veces no es un falso profeta el que se hace becerro de oro. A veces la iglesia hacemos, aún de un predicador, de un verdadero siervo de Dios, un becerro de oro. ¿Qué quiero decir? Debemos tener mucho cuidado. Hay hombres de Dios, yo les decía la otra vez, no es que haya grandes hombres de Dios, hay hombres de Dios usados por un Dios grande. No hay hombres grandes y pequeños, hay hombres de Dios usados por la gracia de Dios. Y debemos dar gracias a Dios, orar por ellos, pero tener cuidado de no ponerlos en un pedestal. Pablo dijo que somos siervos de Cristo. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, a los pastores, algunas cosas que debemos hacer respecto a los pastores. Dice Hebreos 13:7. ¿Qué debemos hacer respecto a nuestros pastores? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice que nos, ¿qué? Acordemos. Esta palabra acordar
habla de tenerlos presentes, habla de estar al pendiente de ellos. O sea, una cosa es tenerlos acá en la mira, pero otra cosa es, ya, el pastor, ¿qué me importa cómo le va el pastor? El que predique y ya. Bueno, hay que acordarnos de los pastores, ¿no? Decía el clásico, los pastores también lloran, también tienen necesidades, ¿no? Entonces, orar por sus pastores, acordar, el pastor, ¿cómo estará el pastor? Esta semana, luego les cuento lo que me pasó esta semana. Me da pena ahí que salga. Pero de la salud, pero acuérdense de sus pastores. También dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. A ver, pastor, ¿qué se ofrece? De acuerdo, todo de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Estar al pendiente. A ver, pastor, ¿hay alguna necesidad? Por cierto, al final voy a hacer un llamado a ver si hay una necesidad aquí en la iglesia y quiero compartirla, pero habla de obediencia. Luego, 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que son los pastores, los maestros. ¿Qué dice que hagamos? Que los reconozcamos. No quiere decir con un diploma ni un trofeo. A ver, el pastor del mes, no se imagina, el pastor del mes. Aquí la palabra reconocer habla velar, estar al pendiente, conocer, saber cómo están, ¿no? Yo invito a quienes escuchan por internet, ora por tu pastor, a ver cómo está tu pastor, ora. Por supuesto, nuestra labor es predicar, es servir al Señor, pero una cosa es esto y otra cosa es que de repente los llegamos a poner en un pedestal. Cuidado. Fíjense, un día un predicador de sana doctrina, alguna vez fue mi maestro en la Biblia por un corto tiempo, pero lo invitaron a un evento y lo presentaron como si fuera Superman. Con ustedes el pastor fulano y que ha recorrido y ha hecho y tal. Bueno, tardó como 10 minutos la presentación. Yo no sé cómo aguantó el pastor, pero gracias a Dios se paró el pastor y reprendió duramente a su presentador. Dijo, ¿qué te pasa, man? ¿Qué te crees? Así de veras, ¿eh? La gloria es para el Señor. Y no me vuelvan a presentar así, soy siervo de Cristo y que se lo exhorta. Pero la mayoría tan felizazo y el doctor y el fulano. Cuidado, dijo Pablo en 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores, esclavos, servidores, dice la palabra de Dios, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vean lo que dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Qué son? Ahora sí que como dice el clásico, no somos nada sin Cristo. Es su gracia. Pablo decía, por la gracia de Dios, 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es la gracia de Dios. Así que si vemos, ¿verdad?, un siervo de Cristo que Dios usa según la gracia que Dios le dio, algunos los usan en unos ministerios más grandes, otros más pequeños, etcétera, pero oremos por ellos, clamemos que Dios los siga usando, pero cuidado, son solo siervos de Cristo. El mérito, la gloria y la honra se la debe llevar ¿quién? Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie más. Entonces, no nos olvidemos de nuestros pastores. A lo mejor tienes un siervo de Dios que escuchas en internet que ha bendecido tu vida, ora por él, pero tengámoslos como lo que son, siervos de Jesucristo. Amén. Finalmente ya se me fue el tiempo, pero creo que a todos ya nos quedó, terminando ya esta parte, creo que dentro de las enseñanzas ya quedó contestada la pregunta de si el mandamiento me dice no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba, abajo, en la cielo, ¿qué he de tener un paisaje muy bonito de Temisco, ¿verdad? Algo platicamos en una de estas. Si yo tengo un bonito paisaje, ¿de dónde dijimos? Pues de donde quieran, de Acatlipa, de Islandia, que está de moda. ¿Saben que está de moda Islandia? Porque creo ahí en el fútbol le ganó a Inglaterra, Islandia, que es un pueblo muy bonito, pero muy ateo.
El otro día daban una estadística de Islandia que se enorgullecen de tener la primera generación de niños completamente ateos. Son 300,000 habitantes, no son tantos, pero les han inculcado el ateísmo de una manera impresionante. Pero sí tiene unos paisajes bonitos porque pues, Dios lo creó. Entonces, tener un paisaje, una foto, ¿está prohibido en la Biblia? No, siempre y cuando sea recuerdo, sea decorativo. Cuidado, lo que la Biblia prohíbe es que tengan objeto de culto y de honra. Por ejemplo, miren, déjenme leerles rápidamente, tenía yo más versículos, pero el tiempo ya nos consumió, pero dice aquí, por ejemplo, Primera de Reyes 16:29. Ya hemos visto en Primera de Reyes que hasta puso bueyes, unas decoraciones bien bonitas, pero vean, por ejemplo, aquí en Primera de Reyes 6:29, lo que Dios mandó a hacer ahí, Primera de Reyes 6:29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines. Imagínense la decoración: querubines, palmeras, botones de flores por dentro y por fuera. Estaba bien decorado el templo. O sea, ¿tendría de malo que tuviéramos aquí un bonito cuadro? ¿Tendría algo de malo? No, como decoración. Fíjense, hay unas palmeras, yo no sé cómo eran, bonitos botones de flores, o sea, bien decorados. Si leen Primera de Reyes 7:29, dice: y sobre aquellos tableros, Primera de Reyes 7:29, que estaban entre las molduras, había figuras de leones, fíjense, leones, bueyes, querubines, y sobre las molduras de basa, así encima como debajo de los leones y los bueyes, había añadiduras de bajo relieve, etcétera, etcétera. O sea, la decoración no está prohibida. Un objeto de recuerdo, de decoración, no está prohibido, siempre y cuando no se vuelva un fetiche, algo en lo que confío. Yo les decía hace unos días, el pez en realidad, según la historia, porque esto no es bíblico, pero es la historia alrededor de los hechos bíblicos, que se narra que los primeros cristianos, para identificarse, ponían un pez, no por el simbolismo de pescador, sino porque pez en el griego, ictus, llevaba las iniciales de Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. Ictus en el griego, si uno lo ve, eran las iniciales. Entonces ponían el pez para identificarse. ¿Está mal que yo traiga un pececito en mi carro? Pues no, pero hay gente que dice: ay, no, yo con mi pececito me siento seguro. No, espérame, ¿el pececito qué? Si manejas como Checo Pérez en Cuernavaca, ¿qué seguro ni que nada, ¿no? ¿Cómo vas a estar seguro? Hasta mal testimonio, porque con su pececito y le gritan al de la ruta que se les atravesó. Entonces no es el pez. O tendría de malo tener un púlpito, digo, el de aquí está muy sencillito, pero un púlpito con una cruz vacía, pues no. Pero saben que un día conocí a un pastor que exigía, donde le invitaban, que quería un púlpito con una cruz, si no, no predico. De veras, ¿eh? Si no hay una cruz en mi púlpito, no predico. Eso ya es cábala, eso ya es fetichismo, eso ya es confiar en cosas. Si la hay o no lo hay, si es como objeto de decoro, no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, las fotos, un álbum recuerdo cuando me gradué, un diploma, ¿verdad? Un título universitario, dándole, Señor, gracias, ¿verdad? De que me permitiste este título para servirte en tu obra. Eso no está mal, pero si ya ves el título que dice: yo logré, yo soy licenciado, maestría, doctorado, postdoctorado, y eso te enorgullece, ahí sí, cuidado. Pero tenerlo, lograr un título, darle la gloria a Dios, no tiene absolutamente nada malo. Que el papá tenga, a veces los que terminan una carrera le ponen: a Dios le doy gracias por mi carrera, y a mi papá y a mi mamá. Eso no está mal. Mientras no haya culto, honra, no confíes en eso, porque finalmente esos títulos no nos vamos a llevar nada. Si tú estudiaste una carrera y eres cristiano, es porque quisiste y oraste que Dios esa carrera la puedas usar para su honra y para su gloria. Amén. Vamos a dejarle ya hasta aquí. En 8 días vamos a comenzar el tercer mandamiento. ¿Cuál es? Éxodo 27. Fíjense lo que dice, ¿eh? No, este está fuerte. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ya lo veremos, o lo comenzaremos a ver en 8 días. Vamos a despedirnos orando a Dios. Padre Celestial, tu palabra es muy clara.
El único que merece la honra, la gloria, eres tú, Jehová, Dios fuerte, celoso. Nada ni nadie absolutamente en este mundo merece honra y gloria. Solo tu nombre, no a nosotros, sino a tu nombre gloria, dice la palabra. Por eso prohíbes en tu palabra no tener dioses ajenos, nos prohíbes no hacernos imágenes, ni inclinarnos, ni honrarlas, porque la honra y la gloria solo la mereces tú. Pero aún, Señor, muchas veces podemos desviar nuestra mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, y ponerla aún en siervos de Dios que tú has levantado. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón, porque ciertamente hay hombres, siervos tuyos que tú usas en tu gracia y misericordia, pero son eso, solo somos siervos tuyos. El mérito y la honra es tuya. Ayúdanos a acordarnos de ellos, a tenerlos en nuestro corazón, a estar al pendiente de ellos, de nuestros pastores, orar, pero que nunca sea más allá de el respeto y la obediencia bíblica que tu palabra nos manda hacia ellos. Gracias te damos por esos siervos que tú has levantado de sana doctrina, que están predicando la palabra de Dios en todo el mundo, Señor. Sabemos que vienen tiempos difíciles para la predicación genuina de la palabra, Señor, pero necesitamos de tu gracia porque tú vienes pronto para seguir predicando tu palabra. Y yo te pido, Señor, en esta hora, por todos aquellos que tenemos conocidos, que han sido engañados por doctrinas heréticas, por sectas, por grupos donde hay becerros de oro, falsos profetas, que si los conocemos nos des la gracia para con tu palabra mostrarles tu verdad. Sabemos de antemano que muchos preferirán seguir esos becerros de oro, pero tu palabra dice que quien haga volver a un pecador de su camino, salvará de muerte un alma. Ayúdanos a también así cumplir el ministerio. Vamos y evangelizamos a los que no te conocen, pero también vamos y podemos ir por aquellos que se han extraviado, siendo engañados por estos falsos profetas. Pónganse de pie, mis hermanos. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias porque esta mañana estamos aquí reunidos por tu gracia. Yo te pido que esta mañana, este domingo, este primer día de la semana que hoy comienza, nos uses en tu gracia para seguir compartiendo el evangelio. Esa es la tarea más importante que tenemos después de adorarte, Señor. Ir y predicar tu palabra. Úsanos, que seamos luz y vayamos compartiendo el mensaje de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.